Vamos a comenzar nuestra clase de hoy hablando acerca de una pregunta que tiene 2000 años y que todavía es una de las preguntas más importantes que cualquiera de nosotros, cualquier persona puede hacerse. Una de las preguntas más importantes de la vida es que ¿qué significado tiene para mí la persona de Jesús? Tal vez es una persona histórica, tal vez es una persona de la cual escribieron muchos filósofos o historiadores, tal vez, o quizás tiene un significado más espiritual. Y hoy vamos a estudiar soteriología, como pueden ver en pantalla. Y soteriología, la palabra significa la ciencia de la salvación. Soterio significa salvación o el estudio de la salvación. Es la parte de la teología que se pregunta no solamente quién es Jesús, eso ya lo hemos visto anteriormente, sino por qué vino. ¿Por qué vino este Jesús? ¿Y qué vino a hacer exactamente? Entonces la respuesta que vamos a descubrir juntos hoy es que Jesús no vino simplemente a enseñarnos cómo vivir mejor, sino que vino a rescatarnos. Sé que cada uno lo puede saber porque en su iglesia lo ha estudiado, porque en la Biblia lo ha estudiado, pero esa palabra, rescate, es clave para lo que vamos a aprender hoy. Entonces, hay dos preguntas que quise colocar aquí en su pantalla y que son fundamentales justamente de la cristología. La primera es tú quién eres, y que lo hemos escuchado antes y lo hemos estudiado antes, y la respuesta que Jesús da es que yo soy el verbo de Dios encarnado, el Hijo del Padre. Y la segunda, que es también parte de la cristología, es tú por qué eres. O sea, es decir, ¿por qué te has hecho hombre? Y la respuesta es porque soy el Salvador, porque Jesús es el Salvador. Y Jesús dice, porque vine a llevar a término la salvación de la humanidad. Entonces, ¿qué significa exactamente Salvador? En griego, Jesús es el soter o soteria, que dice salvación, y el hecho de que él mismo se llamara, de que él mismo que se llamara Jesús, ya nos da una pista. Por ejemplo, el arcángel Gabriel, cuando le habla a José en Mateo capítulo 1, verso 21, le dice, le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ya nos empieza a dar una idea de justamente cómo se liga Jesús con el concepto de Salvador, con una salvación. Y el nombre de Jesús significa literalmente el Señor salva. No es un nombre, una ocurrencia, no es un nombre casual o un nombre de moda, sino que es una descripción de su misión. Recordemos que en la Biblia, en muchos pasajes, la Biblia declara que los nombres significan algo. Por algo, Dios le cambia el nombre a algunas personas que aparecen en la Biblia. Entonces, hay una verdad fundamental de esto que vamos a ir desarrollando, y es que la persona, o sea, y vamos a desarrollar que es la persona de Cristo y que su obra salvadora son inseparables. Esta es la verdad central que quiero que podamos, que nos podamos llevar. Porque no se puede entender quién es Jesús por sí solo sin entender para qué vino. Por eso que estas dos preguntas son tan importantes y las volvemos a estudiar. Y por otro lado, no se puede entender la salvación sin entender a Jesús. No podemos solamente encapsular cada una de las cosas porque se pierde el contexto. Lo siguiente es que para poder entender qué tipo de salvación trajo Jesús, primero necesitamos entender el mundo en que vivió, y eso ya lo hemos visto. Porque Jesús anunció su mensaje en un contexto histórico muy específico, y ese contexto nos va a ayudar a poder entender por qué su mensaje fue tan importante, por qué fue tan revolucionario en los tiempos de Jesús. Entonces, aquí les he puesto tres grupos religiosos. Israel estaba dividido en varios grupos religiosos porque estaba oprimido por Roma. Entonces, los tres principales son los fariseos, los saduceos y los esenios. Y muchas veces hemos escuchado acerca de los fariseos y de los saduceos. Los fariseos significa separado. Este grupo
era un grupo de religiosos muy estrictos en relación al cumplimiento de la ley de Moisés. ¿Qué es lo que creían? Ellos creían en la tradición oral. En los ángeles creían en la resurrección. Mayoritariamente eran laicos, y de entre ellos estaban los que eran maestros de la ley, los que eran escribas. Es el grupo justamente con el que Jesús más habla, con el que más dialoga y con el que más choca, porque está dialogando con ellos, es el que con el que dialoga y choca con más frecuencia. Por otro lado, tenemos a los saduceos dentro de este contexto religioso que pertenecían a las clases altas. Ellos lo que tenían era que habían adoptado la cultura griega, ellos eran parte de la cultura griega, pero solo aceptaban el Pentateuco. ¿Cuál es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de Moisés, y rechazaban, por otro lado, la creencia, uno, en la resurrección, rechazaban la creencia en los ángeles y por lo tanto también rechazaban la creencia en los demonios. Y de este grupo de los saduceos estaban los sacerdotes del templo. Este grupo desaparece como grupo después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, gran parte de la clase alta. Y los esenios era otra comunidad que lo que hizo fue retirarse al desierto. No estaba de acuerdo ni con ser, ni con estar cerca al gobierno, ni estaban cerca, o sea, al imperio que los estaba dominando, o estar cerca al gobierno al gobierno local que tenía al rey o sea, como rey tenían a Herodes en ese momento. Entonces, los esenios eran una comunidad que se retira al desierto y como forma de protesta buscando vivir en una pureza absoluta. Entonces lo que hacían era, ellos se consideraban el rebaño elegido, como el resto elegido, pero como ese remanente elegido de Israel. Justamente Flavio Josefo los calcula en torno a unos 4.000 en el periodo de Jesús. Y hay algunos que piensan que justamente Juan el Bautista tuvo contacto con este ambiente, con los esenios. Ahora, Jesús no pertenecía a ninguno de estos grupos. Jesús no era fariseo, no era saduceo, no era esenio, tampoco era sacerdote. Entonces, eso ya nos empieza a mostrar un poco el carácter único de Jesús y sobre que Jesús estaba trayendo algo nuevo, una novedad, porque no se correspondía con ninguno de estos grupos. Entonces, como corazón de toda la clase como tal, tenemos a que la pregunta es que ¿qué tipo de Mesías entonces estaba esperando el pueblo? ¿Qué tipo de Mesías estaba esperando Israel? Y básicamente existían tres visiones. Las tres visiones, la mayoría de las personas, la mayoría del pueblo judío, esperaban un Mesías que fuera político-militar. Que este Mesías, que el caudillo, pudiera sacar a Roma de Israel y que pudiera restaurar también la soberanía de ese pueblo de Dios, la soberanía que habían perdido como pueblo. Y justamente habían celotes y sicarios que representaban esta visión, que buscaban este libertador político. Los celotes, por un lado, se oponían a Roma de una forma radical, eran como los terroristas, pero eh, evitaban la violencia directa con el imperio. Esa era su característica. Los sicarios, por otro lado, eran más extremistas y usaban el puñal. De ahí viene el nombre de sica, que significa puñal en latín. Y ellos usaban el puñal como medio de lucha. Entonces, dentro de los que esperan al libertador político, están estos dos grupos, que son los celotes y que son los sicarios. La segunda visión de lo que esperaban como Mesías es que esperaban un Mesías más como el estilo de David, como ese rey davídico, como aparece en la segunda tarjeta. Una figura que viva a restaurar
el reino de Israel, que iba a restaurar el gran reino de Israel como era en los tiempos de David, y que cuyo dominio se pudiera extender a todas las naciones, que el reino de Israel comprendiera todas las naciones o dominara todas las naciones. Era una visión más política, pero si bien es cierto, era menos violenta. ¿Qué dice Y eso? por otro lado, la tercera, ¿Qué dice? que era una minoría, comprendió, esta minoría lo que entendió es que los profetas habían escrito sobre el siervo sufriente. Y justamente en Isaías, capítulos 52 y 53, habla acerca de este siervo sufriente. Y entendieron ese, ese párrafo de la Biblia, ese texto de la Biblia, donde hablaba acerca de este siervo sufriente. Y esperaban un Mesías justamente que asumiera el peso del pecado del pueblo y que moriría por el pueblo, de acuerdo a Isaías. Entonces, esa fue la visión que entendieron personas como Simeón o Ana cuando vieron a Jesús en el templo, en esa tercera visión. Y justamente aquí viene algo dramático, algo diferente, es que justamente los propios apóstoles tampoco entendían bien cuál era la misión del Mesías. Ellos tampoco entendían bien, no sabían con cuál de estos tres iban a Jesús calzaba. Entonces, hasta el final de la vida pública de Jesús, ellos seguían discutiendo quién iba a ocupar los primeros puestos, quién iba a estar a la derecha, quién iba a estar a la izquierda en su reino, pensando en ese reino material o reino físico, o pensando tal vez en este reino político. Y el reino de Dios, como frase, aparece justamente 122 veces en el Nuevo Testamento, y 90 de esas veces eran palabras de Jesús. Entonces Jesús estaba tratando de definir este reino. No venía desde los discípulos o desde lo que la gente había entendido, sino que Jesús estaba trayéndolo. En Marcos, capítulo 10, verso entre el 35 y 37, dice que Santiago y Juan, justamente los hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dicen, Maestro, queremos que hagas lo que te pidamos. Y él les preguntó, ¿qué quieres que haga? ¿Qué queréis que haga? Y ellos respondieron, concédenos esto, sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces no entendían bien los discípulos en ese momento cuál era el reino que Jesús estaba trayendo, que Jesús estaba proclamando. Entonces, eh, ¿qué hizo Jesús considerando estas expectativas? Jesús no negó ninguna de las expectativas. Lo que hizo algo que escandalizó a todas las personas en ese momento, incluido a sus propios discípulos. Entonces vamos a ver algunos momentos clave, unos 4 momentos, que habla acerca de cuál era el verdadero mesianismo o la verdadera forma que Jesús iba a traer. La primera es que las tentaciones en el desierto. En Marcos 4, capítulo 4, versos entre el 1 y el 11, el texto griego lo que usa es la palabra peirasmos, no solamente como tentación en el desierto, sino más bien como una seducción. El diablo lo que intenta es llevar a Jesús hacia un mesianismo brillante, un mesianismo espectacular, hacia un mesianismo que era triunfador. Claro, porque ¿qué le dice el diablo en ese momento? Tírate del templo y los ángeles te van a sostener. Todos te van a adorar. Claro, desde el punto de vista del diablo, Jesús, tú vas a estar en la parte más alta del templo, te vas a tirar y los ángeles te van a adorar, o sea, te van a llevar y toda la gente va a ver que tú eres el Mesías. Algo brillante, algo espectacular. Entonces, Jesús lo rechaza esta vez, no porque el poder sea malo per se, o sea, no porque el poder sea malo en sí, sino porque el camino de Jesús era un camino distinto. Es el camino del siervo sufriente.
Entonces el diablo estaba tratando de desviarle desde la cruz para que fuera alguien importante de acuerdo a las normas de la sociedad. La segunda señal es acerca de Pedro. Tiene que ver con, o sea, está en Mateo capítulo 16, versos entre el 21 y 23. Cuando Pedro le acaba de confesar y le dices, tú eres el Mesías, eres el Hijo de Dios vivo. Y Jesús lo elogia, pero inmediatamente después, cuando Pedro le dice eso, Jesús anuncia que él iba a sufrir y que él iba a morir. Entonces Pedro lo toma aparte y lo reprende, le dice, eso no puede ser, Señor. Y Jesús le dice con severidad, o le dice, Señor, que eso no pase. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, en los pasajes cercanos. Entonces, las mismas palabras que usó Jesús en el desierto con el diablo, eh, Pedro estaba sin saberlo reproduciendo exactamente esta misma tentación, que Jesús no pasara por la cruz, o que Jesús fuera un Mesías sin la cruz. La tercera es que ante el Sanedrín, el sumo sacerdote le pregunta directamente, ¿eres el Mesías, el Hijo de Dios? Y Jesús le dice con claridad, le dice con certeza, tú lo has dicho, yo soy. Entonces el Sanedrín lo que hace es condenarlo por dos razones. Una, por usurpación, lo condena porque pretende ser el Mesías sin cumplir las condiciones, al menos las condiciones políticas esperadas, y por blasfemia, declararse el Hijo de Dios. En su mente, en la mente del Sanedrín, el verdadero Mesías lo que tenía que ser era, lo que debía, o lo que debía hacer era ser un libertador político, no un condenado, no alguien que pasara ante el juicio del Sanedrín. La cuarta señal justamente tiene que ver con los insultos dentro de la misma, en el proceso de la misma cruz. Cuando a Jesús le gritan y le dicen que si eres el rey de Israel o si eres el Mesías, baja de la cruz y te vamos a creer. Esto lo que muestra es que para ellos el Mesías tenía que demostrar poder bajando de la cruz. Para Jesús, su mesianismo no se demostraba justamente quedándose en la cruz, voluntariamente, porque la cruz no era el fracaso de su misión, sino que era el cumplimiento de la misión. Lo que parecía ser una derrota política para toda la gente, que incluso hasta los discípulos lo abandonaron, Jesús lo necesitaba como parte del cumplimiento de su misión. Entonces el mesianismo de Jesús consiste justamente en ser fiel a la misión que el Padre le dio desde un principio, desde un comienzo, el poder asumir este pecado del mundo, el pecado humano, y poder rescatar a la humanidad de ese pecado a través de su muerte y de su resurrección. Entonces, hay una pregunta que quisiera dejarla en el aire, no para que la contesten, sino para que la puedan anotar tal vez o tener presente. Es que, ¿por qué creen que los apóstoles que conocían a Jesús y que vivían con él no entendían su misión? ¿Qué habrá pasado en la cabeza de los apóstoles que, ok, tenían formación de que un Mesías iba a ser libertador, iba a ser el rey, pero viviendo aún con Jesús, nunca entendieron, o no entendieron hasta ese momento, cuál iba a ser la misión de Jesús? No lo entendieron. Entonces, ya vimos que Jesús sabía perfectamente lo que venía, porque Él lo declara y lo asume voluntariamente. Entonces hay otra pregunta también que queda dando vuelta, que es ¿qué significa exactamente que murió por nuestros pecados? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo lo explicamos nosotros primero, cómo lo entendemos nosotros y segundo, cómo lo explicamos? Entonces vamos a hablar en de dos formas o en dos polos quizás esta redención. Vamos a verla en dos dimensiones.
El Nuevo Testamento lo que nos muestra, este simbolito de más no es un más, sino que es una cruz. El Nuevo Testamento nos presenta la muerte de Cristo desde dos ángulos que son complementarios, que no son contradictorios. El primero es que la muerte de Cristo como satisfacción y rescate por el pecado, eso es la primera parte, es el pago de la deuda del pecado de la humanidad. La palabra griega que Jesús mismo usa en Mateo 20:28, cuando dice que el Hijo del Hombre viene a dar su vida en rescate por muchos, es litrón, rescate. Este litrón era la palabra griega que hablaba acerca de el precio que se paga para poder librar a alguien. Era, y dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. El Nuevo Testamento repite esta idea constantemente. De hecho, Pablo escribe y dice, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, en Primera de Corintios. Pedro, por otro lado, el apóstol Pedro dice, fuiste rescatados no con algo caduco, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, esta imagen es la de un precio pagado para poder librarnos de la esclavitud del pecado. Y hay una teología del siglo XI que es la de San Anselmo. Dice, esta teología del siglo XI habla acerca de la satisfacción del pecado. Dice, el pecado ha ofendido infinitamente a Dios. Y solo alguien infinito, recordemos, el pecado ha ofendido infinitamente a Dios, y solo alguien infinito puede repararlo. Por eso que el Verbo se encarna, para poder dar una reparación adecuada eh, por ese pecado, por esa falta. Y esa explicación justamente tiene una solidez bíblica y una solidez teológica. Y por el otro lado está la muerte de Cristo como una señal del amor de Dios. Ya vimos la parte de la satisfacción del pecado, ahora veamos la señal de amor de Dios. Para el Nuevo Testamento lo que dice es que la cruz, o la cruz es la prueba máxima del amor de Dios. Es la muestra máxima del amor que Dios tuvo a través de Jesús. Y Juan 3:16 dice que tanto fue que Dios amó al mundo, o de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero la primera parte dice que tanto amó Dios al mundo que le ha dado, que le dio a su Hijo unigénito. Y en perdón, y en Romanos 5:8, Dios lo que hizo fue, dice la Biblia, Dios probó su amor en que siendo nosotros pecadores, o aunque siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Jesús mismo dice antes de su pasión que nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos, hablando justamente de lo que él iba a hacer. Y Juan lo dice en Primera de Juan, en esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Justamente lo que Juan había declarado en el Evangelio según Juan. Entonces, ninguno de los dos polos debe entenderse solo, la señal del amor de Dios o la satisfacción por el pecado. Si nosotros solo explicamos la redención a través de uno de estos dos lados, nos quedamos cortos realmente. Entonces, la cruz no es únicamente una transacción legal, no es que con la cruz se paga algo y ahí queda, pero tampoco es un gesto simbólico de amor. Son ambas cosas a la vez. Es a la vez un rescate real y a la vez es un acto de amor sin medida. Por eso que este circulito con la cruz se supone que iba a ser un poquito más grande, por eso le dije que es una cruz realmente, porque la cruz concilia estas dos cosas. Es satisfacción por el pecado y por otro lado como señal de amor de Dios. Algunos teólogos modernos
han añadido tal vez un tercer concepto, el concepto solidario, la solidaridad. En la cruz, Dios, en la persona de Cristo, se ha hecho solidario con nosotros en el dolor y en la muerte. No nos redimió desde afuera, no como alguien que paga estando desde fuera de la cárcel. Se metió adentro del problema para rescatar a la humanidad, pero desde adentro. Y justamente Romanos 5:8 dice que Dios probó su amor con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Entonces vean un poco el diagrama que está aquí, que habla acerca de, o sea, es bastante sencillo, pero también es profundo. Por ejemplo, la cruz es el punto de intersección de estos dos movimientos. Uno de arriba hacia abajo, que lo que habla es que muestra, eh, es que el pecado, perdón, primero el de abajo hacia arriba, muestra que el pecado humano sube hacia Dios clamando por rescate, por una reparación. Desde arriba hacia abajo viene el amor de Dios, que desciende hacia el hombre, que desciende hacia la humanidad y que toma la iniciativa. La cruz entonces no es solamente un signo de juicio sobre el pecado, sí, o sea, ni tampoco es un signo de amor, o sea, se queda a la mitad. Son las dos cosas al mismo tiempo, que están perfectamente unidas. Y esto, la implicación que tiene este concepto, significa que Dios no esperó a que nosotros mejoráramos para poder amarnos. No esperó a que nosotros arregláramos las cosas o la condición en cómo estábamos viviendo para poder amarnos. Lo que hizo fue tomar la iniciativa, fue decir quién irá por nosotros. Entonces, como dice Pablo, que Él murió por nosotros en siendo aún pecadores, no en proceso de redención o en proceso de mejora, no, siendo aún pecadores. Entonces la frase que resume la soteriología es esta: con su muerte y resurrección, hablando de Jesús, nos libró del pecado y de la muerte eterna. Y el alcance de esta salvación es un alcance universal, como enseña la carta de Juan. Habla de que Cristo murió no solo por nuestros pecados, sino también por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Claro, Juan estaba hablando hacia los judíos, pero hablaba de que Cristo no solamente murió para una persona individual o para un pueblo individual, sino que por todo el mundo. Ya no cargas todo. Ahora depende de quién. Y en Primera de Juan, denme un segundito, un segundito, por favor. En Primera de Juan, capítulo 2 verso 2 dice que Él es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino que Él también por la propiciación de todo el mundo. Entonces, eh, la doctrina que no transforma la vida se queda en intelectualismo, así que vamos a intentar reflexionar acerca de unas tres preguntas. La primera es: ¿qué tipo de Mesías buscamos hoy? Podemos hacernos la misma trampa que los contemporáneos de Jesús y buscar en él únicamente solución a los problemas materiales, como, como salud, como finanzas, como relaciones, como si fuera, como si Dios fuera ese objeto de suerte o como si estuviera a disposición para nuestras necesidades inmediatas. Eso buscaban las personas. Por eso lo seguían por pan, lo seguían por sanidad, pero no se quedaban cuando Jesús estaba muriendo por la humanidad. Entonces, no significa que Dios no se preocupe por esas cosas, obviamente, pero si la fe de estas personas se centra solamente, si la fe de nosotros se centra solamente en que Dios puede hacer por nosotros cosas en lo temporal, vamos a perder o hemos perdido ya el centro de la misión de Jesús.
que es liberarnos del pecado y reorientar nuestra existencia hacia el Padre, hacia Dios. Entonces, ¿qué dice? También la segunda pregunta, ¿qué dice sobre Dios que haya muerto por nosotros, aún siendo pecadores? Entonces, ¿qué se dice sobre de que Dios haya muerto por nosotros siendo pecadores? Habla de que Dios probó su amor en que no éramos, no siendo buenos, sino que siendo simplemente lo que éramos o las personas que eran en ese momento, Cristo igual murió por toda la humanidad, aún sabiendo y aún conociendo cómo nos íbamos a comportar desde aquí hasta nuestra muerte. Y justamente para que podamos reflexionar luego, durante la semana, es que cómo afecta nuestra vida al ser rescatados. Porque el, Pablo lo que dice es que hemos sido comprados por un precio. El tema es que al ser comprados por un precio, nosotros no somos dueños de nosotros mismos como tal. No en el sentido estricto de que nosotros hemos comprado nuestra propia libertad. Eso no existe. Entonces tiene que tener algunas consecuencias. Y para terminar, quiero terminar con la frase que está aquí en la última lámina, en la última PPT, y que dice Jesús hablando de que nadie tiene más amor que aquel que da su vida o que da la vida por sus amigos. Jesús no solamente es un buen maestro moral que nos dejó buenos consejos, no es solamente un personaje histórico importante, sino que es ese Hijo de Dios que eligió entrar en nuestra historia, vivir como uno de nosotros y morir en nuestro lugar para poder rescatarnos.